Pensé que era pobre por mis malas decisiones, hasta que descubrí que alguien me había robado desde el inicio. Lo peor fue darme cuenta de quién lo hizo. Cuando cumplí 28, mi abuelo, don Antonio, apareció con una sonrisa tranquila que, en el fondo, me puso nerviosa. Se sentó frente a mí, me miró como si llevara tiempo esperando ese momento y preguntó con total naturalidad: Martina, ¿cómo has manejado lo de tu fideicomiso? Con los rendimientos y el tipo de cambio, ya debería estar entre 60 y 70 millones de pesos mexicanos. Me quedé en blanco. Parpadeé, convencida de que había oído mal. ¿Mi qué? Sentí un nudo en el estómago. Mis papás, Carlos y Camila, se quedaron rígidos. Mi mamá abrió la boca sin poder decir nada, y mi papá bajó la mirada. Tenían una expresión de miedo imposible de disimular. Mi abuelo no alzó la voz, solo giró hacia ellos y preguntó con calma: ¿Dónde está ese dinero? Ese día todo cambió, pero para entenderlo tengo que ir un poco atrás. Me llamo Martina y soy diseñadora gráfica. Trabajo en una agencia pequeña en Lima, de esas donde haces de todo. No era glamorosa, pero me sentía orgullosa. Llevaba 4 años ahí, aprendiendo y sacando proyectos como podía. Vivía con mi amiga Natalia en un departamento modesto en Portales. El edificio estaba descuidado. Paredes descarapeladas, un olor raro en el pasillo y alguna cucaracha ocasional como si fuera inquilina más. Aún así, era mi hogar. Mi abuelo, don Antonio, tenía una fortuna enorme, de esas que suenan irreales. Invirtió en tecnología cuando nadie creía en eso y acertó. Vivía en Chosica. No lo veía seguido, pero hablábamos. Siempre estaba pendiente, a su manera. Mis papás, en cambio, vivían como si el dinero nunca se acabara. Casa grande en Interlomas, alberca, varios coches, viajes constantes a Europa. Mi mamá cambiaba de bolsa seguido. Mi papá siempre impecable, con reloj caro y auto nuevo. Y luego estaba yo. Desde que salí de la universidad, arrastraba una deuda pesada. Entre estudios, equipo y decisiones desesperadas para no dejar la carrera, terminé debiendo cerca de 1 millón de pesos mexicanos. Cada mes pagaba entre 11 y 16,000. A veces eso me dejaba apenas para sobrevivir. Cuando me gradué, mis papás fueron, sonrieron, tomaron fotos. Al final me dieron un regalo. Pensé que sería algo para ayudarme. Era un libro de educación financiera. Mi papá me dio una palmada y dijo: Ya es hora de que te hagas tu camino, hija. Nunca le pedí dinero a mi abuelo. No sé si por orgullo o por miedo a parecer interesada. Me repetía que podía sola. Y sí, podía. Aunque eso significara cenar sopa instantánea varios días o decir, no puedo, aunque me diera vergüenza. Una semana antes de mi cumpleaños, todo se vino abajo. Era miércoles por la tarde. Mi jefe me llamó a su oficina, cerró la puerta y con esa expresión que ya anuncia lo peor me dijo: Martina, lo siento, pero tenemos que recortar personal. No duró ni 3 minutos. Salí con una caja, mi libreta, unas plumas y una plantita que siempre cuidaba. Sentía el pecho apretado. Tenía ahorros para 2 meses, nada más. La renta venía, la deuda también, y ya no tenía trabajo. Esa noche llamé a mis papás. Traté de sonar tranquila, pero la voz se me quebraba. Mamá, me despidieron. Qué lástima, mi amor, respondió, mientras de fondo se escuchaba el teclado. Pero tú siempre sabes salir adelante. Estoy batallando, mamá. No sé cómo voy a pagar la renta el próximo mes. Hubo un silencio breve. Debiste ahorrar más, dijo con frialdad, y enseguida cambió de tema. Oye, tu cumpleaños hay que celebrarlo bien. Ya reservé para el domingo. ¿Dónde? Me dijo el nombre de un restaurante de alta cocina en Miraflores. De esos donde el plato es pequeño y la cuenta enorme. Mamá, es carísimo. Yo no puedo pagar eso. ¿Cómo que no? Respondió como si estuviera exagerando.
Es tu cumpleaños. No seas dramática. Y ni se te ocurra molestar a tu abuelo con tus problemas. No ha estado bien de salud. Sentí rabia, tristeza, ganas de gritar, pero solo respondí, está bien. Colgué y me quedé mirando la pared, como si de ahí fuera a salir una solución. Natalia estaba en la sala. Me vio y no hizo falta decir mucho. Tienes una cara terrible, dijo, pasándome una cerveza. Le conté todo. El despido, los ahorros, la llamada con mis papás. Ella apretó los labios. Tus papás viven en otro planeta. No sé qué voy a hacer, murmuré. Natalia respiró hondo. De la renta no te preocupes. Yo la cubro por ahora. Cuando te estabilices, me lo regresas como puedas. Se me llenaron los ojos. La abracé fuerte, agradecida de verdad. Gracias, en serio. El domingo llegó demasiado rápido. Me puse mi único vestido decente, uno azul sencillo que había comprado en un outlet años atrás. Me maquillé lo justo para no verme tan agotada y salí con tiempo. Fui en metro y luego en camión. No estaba para gastar en taxi. Cuando llegué, mis papás ya estaban en una mesa elegante. Mi mamá llevaba un collar de diamantes exagerado, de esos que no son para el día a día. Mi papá lucía un reloj de oro que brillaba con cada movimiento. Feliz cumpleaños, mi vida, dijo mi mamá, dándome un beso al aire. Luego me miró de arriba abajo. ¿Te ves cansada? Gracias, mamá. Pedimos bebidas y la conversación fue insoportable. Hablaban de su próximo viaje, de un hotel exclusivo, de compras pendientes. Mi papá mencionaba remodelaciones, coches, negocios. Ni una sola palabra sobre que me habían despedido. Yo asentía y sonreía por compromiso, mientras por dentro pensaba en mis deudas, en mi cuenta vacía y en que Natalia estaba cubriendo lo que yo no podía. Entonces se abrió la puerta. Mi abuelo entró con su asistente, Teresa. A sus 81 años caminaba erguido, impecable, con esa presencia que hacía que todos voltearan. Mis papás se tensaron de inmediato. Mi mamá tocó su collar. Mi papá tragó saliva. Ahí está mi nieta, dijo con voz firme, acercándose. Me abrazó de verdad, de esos abrazos que sostienen. No como los saludos fríos de mis papás. Abuelo, no sabía que venías. No me lo iba a perder, respondió sentándose. Teresa se quedó cerca, discreta. Me miró a los ojos. ¿Cómo estás, Martina? Volteé hacia mi mamá. Me estaba fulminando con la mirada. Su expresión decía claramente, no te atrevas. Bien, mentí. Trabajando mucho. Eso me gusta, dijo él. Y supongo que ya revisaste lo del fideicomiso. Me quedé helada. ¿Qué fideicomiso? El silencio cayó pesado, de esos que incomodan hasta el ruido de los cubiertos. Mi abuelo se puso serio. El fideicomiso que abrí cuando naciste. Es dinero para ti. Debiste recibir el control a los 26. Sentí que me faltaba el aire. Mis papás no se movían. Mi mamá estaba pálida. La voz de mi abuelo bajó, pero se volvió más dura. Carlos, Camila, ¿me explican por qué mi nieta no sabe nada de esto? Mi papá se aclaró la garganta. Debe haber un malentendido. Y ya que estamos, lo interrumpió mi abuelo. ¿Qué pasó con el departamento que compré para Martina cuando cumplió 26? Les di las llaves para que se las entregaran. ¿Departamento? Susurré. Mi mamá perdió aún más el color. Mi papá no levantaba la mirada. Mi abuelo sacó el celular. Teresa, llama a Ricardo Torres ahora mismo. Luego pidió un salón privado. Nos movieron enseguida, sin cuestionar nada. Ya dentro, yo temblaba. Me apretaba las manos sin saber si llorar o salir corriendo. Unos 25 minutos después, entró un hombre de traje, con portafolio y cara de haber visto esto antes. Soy Ricardo Torres, dijo, estrechando mi mano. Abogado de su abuelo. Abrió su portafolio
y colocó varios documentos sobre la mesa con cuidado. Teresa empezó a explicar. Su abuelo creó un fideicomiso a su nombre cuando usted nació. Se abrió en dólares, con un capital inicial equivalente a 2 millones. Con el crecimiento y el tipo de cambio, hoy debería estar entre 60 y 70 millones de pesos mexicanos. Me zumbaban los oídos. Sus padres fueron designados como administradores mientras usted era menor. Debían informarte al cumplir la mayoría de edad, y a los 26, el control pasaba a ti. Mi abuelo fue directo. Ricardo, dime cuánto hay disponible ahora. El abogado revisó en su tableta y su expresión cambió. El saldo líquido actual ronda los 5 millones de pesos. Sentí un golpe frío en el pecho. ¿Qué? Me levanté tan rápido que la silla cayó. ¿Dónde está lo demás? Ricardo sacó más documentos. Aquí está el historial. Retiros constantes en los últimos 8 años, transferencias grandes, pago de hipoteca, compra de autos de lujo, remodelaciones, viajes, vuelos en clase ejecutiva, hoteles, gastos elevados. Cada palabra me caía como un golpe. Y aquí, añadió, una inversión en un proyecto inmobiliario a nombre de la señora Camila. Pérdida total. Mi mamá empezó a llorar, pero era ese llanto que ya conocía, el que usaba para que le creyeran. Por favor, dijo mi papá con la voz quebrada. Déjanos explicar. ¿Explicar qué? Respondí por fin. ¿Que me regalaron un libro de educación financiera mientras se gastaban mi dinero? Yo llevo años pagando una deuda enorme. He tenido que elegir entre comer o pagar. Mi papá evitaba mirarme. Queríamos que aprendieras responsabilidad, murmuró. ¿Responsabilidad? Solté, llena de rabia. ¿De qué estás hablando? Mi abuelo levantó la mano y todo quedó en silencio. Ahora, el departamento que compré para Martina. ¿Dónde está? Nadie respondía. Mi mamá apretaba su bolsa. Mi papá miraba sus manos. Lo rentamos, confesó al fin, casi sin voz. Mi abuelo ni se inmutó. Estaba vacío, añadió mi mamá apresurada. Era lo lógico. Ricardo volvió a revisar. Departamento de 2 recámaras, comprado hace 3 años, pagado de contado. La renta en esa zona ronda los 60,000 pesos mensuales. Sentí que me ardía la garganta. ¿Estuvieron cobrando renta de mi departamento mientras yo vivía con cucarachas? Mi mamá intentó hablar, pero no le salió nada. Mi abuelo se puso de pie. Su voz fue tranquila pero firme. Dame las llaves. Mi mamá temblaba mientras buscaba en su bolsa. Sacó un llavero y se quedó unos segundos con él en la mano, dudando. Luego, al ver a mi abuelo, lo dejó sobre la mesa. Él lo tomó y lo empujó hacia mí. Son tuyas, con 3 años de retraso. Las agarré. Estaban tibias. Sentí ganas de llorar y de tirarlas. Eran mías, pero también la prueba de que me habían mentido durante años. Mi abuelo miró a Teresa. Quiero una auditoría completa. Todo lo que tocaron en los últimos 8 años. Cuentas, transferencias, propiedades, compras. Todo. Sí, don Antonio, respondió ella, escribiendo de inmediato. Mi mamá gritó desesperada. No puedes hacernos esto. Somos familia. Mi abuelo no cambió el gesto. La familia no roba a la familia. Señaló la puerta. Váyanse. Mis abogados los contactarán. Se levantaron. Mi papá parecía envejecido de golpe. Mi mamá ya ni lograba fingir el llanto. Martina, por favor, dijo él. Lo miré fijo. Ya no. Salieron en silencio. Los tacones de mi mamá sonaban distintos, sin la seguridad de antes. Se fueron derrotados. Y aún así, yo no sentí alivio. Solo un vacío enorme. Cuando la puerta se cerró, empecé a temblar. No podía controlarme. Mi abuelo me abrazó fuerte. Perdóname, mi niña, me dijo al oído. Debí cuidar esto mejor. Confié en ellos. Revisaba solo reportes. Debí ver más. ¿Cómo pudieron? Lloré contra su saco. ¿Cómo me hacen esto? No lo sé.
respondió. Pero vamos a arreglar lo que se pueda. Se separó un poco y me miró. Martina, tú decides qué sigue. Esto se puede denunciar. Es algo muy serio. Miré las llaves en mi mano. Recordé noches comiendo lo más barato, la vergüenza de decir que no podía salir, a Natalia cubriendo mi renta. No sé. Necesito pensar. Claro, dijo él. Pero hay algo más. Teresa habló con cautela. Encontré boletos de avión a nombre de ellos. Los compraron hace 2 días. Salen de Lima, con conexión, destino final Panamá. Me quedé helada otra vez. Mis papás habían venido a mi cumpleaños sabiendo que planeaban irse, desaparecer con lo que quedaba. Y aún así, mi mamá me pidió que no molestara a mi abuelo. Quiero irme a casa, dije sin fuerzas. Yo te llevo, dijo mi abuelo. Y Martina, ese departamento es tuyo, te mudas cuando quieras. Esa noche regresé a Lima muy tarde, casi a medianoche. Natalia estaba despierta en la sala, con una botella de vino y 2 copas. Cuéntame todo, dijo apenas me vio. Me senté y le solté todo de golpe. El fideicomiso, el dinero, el departamento, las rentas, la reacción de mis papás, los boletos para huir. Se quedó con la boca abierta. Esto parece de un programa de investigación criminal. Tus papás son... No sé ni qué decir. Yo tampoco, respondí. Luego señaló las llaves en mi mano. A ver, ¿tienes un departamento? Sí, dije todavía temblando. Y lo rentaron 3 años, más de 1 millón en rentas. Natalia apretó los labios. ¡Qué coraje! A la mañana siguiente, Teresa me llamó. Martina, necesito explicarte lo que encontramos. Nos vimos en una cafetería cerca de Reforma. Llegó con su laptop y una carpeta gruesa. Tus papás fueron muy sistemáticos, dijo. Empezaron con retiros pequeños, luego se acostumbraron y ya no pararon. Me mostró estados de cuenta, registros, movimientos. Verlo en papel fue distinto. Ya no era solo una discusión familiar, era un patrón claro. Vamos a documentar todo, explicó. El despacho ya pidió medidas urgentes para congelar cuentas y asegurar bienes adquiridos con ese dinero, al menos de forma provisional. ¿Y eso se puede? Pregunté, tratando de no abrumarme. Se puede solicitar, y ya lo hicimos. Esa misma semana me confirmó que se habían dictado congelamientos provisionales y que el proceso para vender propiedades ya estaba en marcha. No era inmediato, pero avanzaba. Mis papás se quedaron sin acceso a todo. La casa grande entró a proceso, igual que una propiedad en Cieneguilla. Los autos de lujo quedaron asegurados. Cada gasto estaba bajo revisión. Mi celular no paraba de sonar. Números desconocidos, mensajes, llamadas de mis papás. No respondí. Natalia fue mi sostén en todo eso. Una tarde, cuando todo estaba un poco más tranquilo, me dijo, ¿quieres ir a ver tu departamento? La miré. ¿De verdad? Fuimos en su coche, viejo pero confiable. Llegamos a una zona de Lima por la que yo había pasado 1000 veces, siempre pensando que no era para mí. El edificio era elegante, limpio, con vigilancia. En la entrada, un señor nos saludó. ¿Usted es Martina? Me avisaron que venía. Asentí. Subimos al 4º piso. Cuando abrieron la puerta, sentí que me golpeaba la realidad. 2 recámaras, pisos bonitos, ventanales, todo amueblado. No era ostentoso, pero sí de buena calidad, cuidado, nuevo. En un cajón encontré contratos de renta. Ver esas cifras me dolió. 60,000 pesos al mes durante 3 años. Mientras yo batallaba para pagar mi parte en Portales. 9,000 al mes que a veces ni podía cubrir. Esa noche mi abuelo me llamó. Hemos recuperado una parte importante, me dijo. Aún falta, pero ya avanzamos. ¿Y mis papás? Pregunté, sin saber por qué. Los sacaron de la casa. Están en un hotel barato, cerca de una salida de autopista. Tu papá ya consiguió trabajo, tu mamá también. Firmaron un reconocimiento de deuda y un plan de restitución.
No es mucho, pero es formal. Sentí algo raro. No era lástima. Era una mezcla difícil de explicar. Los días siguientes fueron un torbellino. Empecé a empacar. Natalia me ayudó. En cada caja sentía que dejaba atrás una etapa dura. «Te voy a extrañar», dijo intentando sonreír. Se me apretó el pecho. «Natalia, tú me salvaste cuando no tenía nada. Eres mi amiga. ¿Qué más iba a hacer?», respondió como si fuera obvio. «Déjame hacer algo por ti ahora. Mi abuelo tiene contactos. Quiero ayudarte a conseguir algo mejor». Al principio se negó. «No tienes que hacerlo». «Sí tengo. Tú estuviste conmigo mientras mi propia familia me robaba». Mi abuelo aceptó sin dudar. Hizo algunas llamadas. En unas 2 semanas, Natalia ya tenía entrevistas y consiguió trabajo en un banco grande, con mejor sueldo y estabilidad real. Cuando me lo contó, tenía los ojos brillosos. «Martina, no me esperaba esto». «Yo tampoco esperaba lo que me hicieron mis papás», le dije. «Pero aquí estamos». Conforme avanzaba todo, salieron más cosas. Mi papá llevaba tiempo sin trabajo fijo. Salía cada día fingiendo que sí. Mi mamá intentó un negocio que fracasó, pero en lugar de aceptarlo, se empeñó en mantener las apariencias. No eran ricos de verdad. Sostenían una vida falsa con mi dinero. Y cuando el escándalo salió, sus amistades desaparecieron. A la gente le encanta el lujo, pero no quiere verse involucrada cuando todo se cae. Mi abuelo también me obligó a enfrentar algo que siempre había evitado. Me sentó con asesores, me explicó inversiones, me enseñó a leer estados de cuenta y a hacer preguntas. «Nunca dejes que alguien más controle tu dinero», me dijo, «ni siquiera tu familia». 3 semanas después de mi cumpleaños, me llamó un número desconocido. Contesté sin pensar. «Martina». Era mi mamá. Su voz sonaba distinta, más débil. Estuve a punto de colgar. «Por favor, escúchame», dijo rápido. «Estamos en un hotel en la salida hacia Chosica. Tu papá consiguió trabajo en una agencia de seguros. Yo soy asistente en una oficina. No tenemos nada». Me reí, pero sin humor. «Tienen exactamente lo que me dejaron a mí. Nada». «Somos tus papás», insistió. «No», respondí firme. «Los papás no hacen esto. No dejan que su hija sufra mientras se gastan su dinero. No planean huir a otro país». Hubo un silencio pesado. «Estamos en terapia», dijo al fin. «De verdad, nos están ayudando. Estamos pagando lo que podemos». «Necesito tiempo», le dije. «Solo quería que lo supieras. No me llames. Si algún día quiero hablar, yo te busco». Esa vez sí lloró de verdad. Se notaba. Colgué. Esa noche me senté en mi sala nueva, frente a los ventanales, viendo la ciudad en silencio. Natalia llegó con tacos y refrescos, como si supiera justo lo que necesitaba. «¿Estás bien?», preguntó. «No sé, son mis papás, pero siento que no los conozco». Se sentó a mi lado. «No les debes nada. Tu familia es quien se queda, tu abuelo y yo». Me dolió, pero también me dio paz. Unas semanas después, mi abuelo tuvo un susto de salud. Nada grave, pero suficiente para recordarnos que el tiempo no espera. Eso nos unió más. Empezamos a vernos seguido, a cenar juntos, a hablar de cosas que antes evitábamos. Él me contaba historias, yo le compartía mis planes, y sin regaños me enseñaba lo que nadie en casa me había enseñado. Pasó un año. No volví a trabajar en agencia. Con el apoyo de mi abuelo y mis ganas de salir adelante, empecé como diseñadora independiente. Al inicio fue lento, 1 o 2 clientes. Luego crecí. Me organicé, renté un espacio compartido en San Isidro. Empecé a colaborar con otras personas. No me hice rica de golpe, pero por primera vez sentí que mi vida dependía de mí. Natalia también creció en su trabajo. Rentó su propio departamento. Nos seguíamos viendo los domingos, aunque fuera un rato. Mis papás continuaron en terapia. Lo supe porque, como parte del acuerdo para evitar algo más grave,
Tenían que entregar reportes y comprobantes. Pagaban poco cada mes, pero pagaban. No hablamos en todo ese tiempo. 2 años y medio después de aquel cumpleaños, estaba en mi oficina con un cliente cuando mi asistente tocó la puerta. Martina, hay una señora que pregunta por ti. Dice que se llama Camila. Sentí un golpe en el pecho. El cliente se fue y mi mamá entró. Ya no era la misma. Tenía canas en la raíz, la piel distinta, sin ese brillo perfecto. Vestía sencillo, limpio, pero sin marcas. Se quedó de pie, como si no supiera si tenía derecho a estar ahí. ¿Qué quieres?, pregunté. Pedir perdón, dijo con la voz rota. Tu papá no se animó a venir. Le señalé una silla. Siéntate. Se sentó con cuidado, como si cualquier palabra mía pudiera echarla. Estuvimos mal, muy mal. Eso se queda corto, respondí. Asintió con los ojos llenos. La terapia nos hizo ver muchas cosas. Nos volvimos adictos a esa vida, a gastar, a aparentar. Robaron, dije directo. Me robaron. Sí, respondió. Al principio nos decíamos que era prestado, que luego lo repondríamos. Pero fue creciendo. El coche, el viaje, y ya no pudimos parar. La miré sin parpadear. Y me viste batallar. Me dejaste batallar. Su voz se quebró. Sí, nos convencimos de que te hacía bien, que te fortalecía. Pero no era eso. Era que no queríamos dejar de gastar. Sacó un sobre y lo dejó en mi escritorio. ¿Qué es? No es dinero, dijo rápido. Es una carta de tu papá y mía. El terapeuta nos pidió escribir todo, asumir lo que hicimos. No lo abrí. No espero que me perdones, continuó. No lo merecemos. Pero necesitaba decirte que ya entendimos. Perdimos nuestra relación contigo por cosas, por una vida que ni siquiera era real. La miré fijo. Ustedes iban a huir, a Panamá. Ella bajó la mirada y asintió. Las lágrimas le caían sin control. Sí, estábamos perdidos. Pensábamos que si nos íbamos, podíamos fingir que nada había pasado. Guardé silencio. Era un silencio pesado. Tu papá está mejor, continuó, limpiándose la cara. El trabajo, la rutina, le han hecho bien. Yo estoy aprendiendo a vivir sencillo. Tenemos un departamento pequeño, usamos transporte público, cocinamos en casa. Es como empezar de cero. La miré sin suavizarme. ¿Vienes a pedirme algo? No, respondió de inmediato. Solo quería que me vieras, que supieras que estamos intentando ser personas decentes, y que algún día, si tú quieres, tal vez... No terminó la frase. Respiré hondo. No estoy lista, y puede que nunca lo esté. Asintió tragando saliva. Lo entiendo. Tomé el sobre, no como perdón, solo como un mínimo cierre. Pero sigan en terapia, le dije, y sigan pagando. No vuelvan a buscar atajos. Sí, respondió en voz baja. Gracias por recibirme. Se levantó y se fue. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando el sobre un buen rato. Esa noche, ya en mi departamento, lo abrí. Eran varias páginas escritas a mano. Mi mamá y mi papá se turnaban. Contaban todo. Lo que tomaron, lo que mintieron, cómo se justificaron, cómo se volvió costumbre. Pedían perdón una y otra vez. No lloré. Me quedé seria. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día la leería con calma. O tal vez no. Esa semana cené con mi abuelo y le conté que mi mamá había ido a verme. ¿Tú qué harías?, le pregunté. Don Antonio me miró con esa paciencia que solo tienen los que han vivido mucho. Eso lo decides tú, mi niña. Ellos están pagando, y lo que hagan de aquí en adelante importa. Pero tu vida no puede depender de ellos. ¿Tú los perdonaste?, le pregunté. Negó con la cabeza. Me robaron a ti. Eso no se perdona fácil. Pero también te digo algo. El enojo te quema si lo cargas demasiado tiempo. Natalia, como siempre, fue más directa. Son tóxicos.
dijo. Pero también son tus papás. Si algún día quieres intentar algo, con límites claros, te apoyo. Y si no quieres verlos nunca, también. Mi negocio siguió creciendo. Contraté a 2 personas, luego a 3. Me mudé a un mejor espacio y algo dentro de mí empezó a acomodarse. El dinero recuperado del fideicomiso se invirtió correctamente. Yo entendía cada peso, cada decisión. Ya no era algo lejano en manos de otros, era mío y lo cuidaba. Un año, mi papá me mandó una tarjeta por mi cumpleaños. Solo decía, «Feliz cumpleaños, papá», sin discursos. No respondí, pero tampoco la tiré. Mi mamá envió otra en diciembre, sencilla. «Pienso en ti con cariño». La miré un rato y la guardé. No era perdón. Era aceptar que, aunque quisiera borrarlos, seguían existiendo. Y aún con todo, yo era feliz. Tenía mi departamento, mi trabajo, a mi abuelo, que fue quien realmente me cuidó cuando supo la verdad. Tenía a Natalia, que estuvo conmigo cuando me estaba cayendo. Esa era mi familia. Y la vida que construí con mi esfuerzo, incluso cuando todo estaba en contra, esa no me la podía quitar nadie. Porque al final, sí, duele que te roben dinero. Pero lo que más duele es darte cuenta de que tus propios padres te hicieron la pregunta equivocada toda la vida. No era, ¿puedes sola? Era, ¿estás bien? ¿Crees que hice bien en mantener distancia o debería intentar reconstruir la relación? Los leo en los comentarios. Comparte tu opinión, dale like si te impactó esta historia y suscríbete para más relatos como este.